¿Alguna vez has mirado a tu gato, esa criatura tan familiar y silenciosa que habita en tu hogar, y has tenido la nítida sensación de que parece ver algo que tú no puedes ver? Esa mirada fija en un rincón aparentemente vacío de la sala, ese sobresalto repentino, sin ninguna causa aparente. ¿Y si estos comportamientos no fueran solo instintos animales, sino un atisbo de una realidad invisible que nosotros, con nuestros sentidos limitados, no logramos percibir? San Pío de Pietrelcina, uno de los santos más místicos y enigmáticos de la historia de la Iglesia, tenía una advertencia sorprendente sobre los gatos, una enseñanza que la mayoría de las personas, incluso las más devotas, ignora completamente hasta el día de hoy. Lo que él reveló sobre estos animales podría cambiar para siempre tu forma de ver a tu mascota y explicar comportamientos extraños que quizás ya hayas notado, pero nunca has podido entender. Hay algo que el Padre Pío sabía sobre los gatos que pocas personas conocen. Y para que comprendas la profundidad de esta revelación, necesito que viajes conmigo en el tiempo. A la San Giovanni Rotondo de los años 50, imagina la escena: una madre, desesperada, que había viajado desde la ciudad de Nápoles con su hija de apenas 8 años. La niña sufría de pesadillas nocturnas tan terribles y vívidas que gritaba durante el sueño y se despertaba en un estado de pánico absoluto. Los mejores médicos no encontraban ninguna explicación y ningún tratamiento parecía funcionar. Como último y desesperado recurso, llevó a su hija a recibir la bendición del Padre Pío. Al llegar al patio del convento, antes incluso de que pudieran acercarse al santo, algo inusual sucedió. Un gato común, uno de esos callejeros que vivían por allí, se acercó directamente a la niña asustada e, ignorando a todos, comenzó a frotarse suavemente contra sus piernas, ronroneando de forma audible. El Padre Pío, que observaba la escena desde lejos, esbozó una sonrisa misteriosa y serena. Y, cuando la madre finalmente se acercó a él para pedir la bendición, el santo miró primero al gato, luego a la niña, y le dijo a la madre palabras que dejaron perplejos a todos los presentes: «No te preocupes, hija mía, ya ha llegado quien puede ayudarla mejor que yo». Lo que sucedió después de aquella noche, y lo que el Padre Pío reveló sobre la misión secreta de aquel gato, es lo que vamos a desvelar hoy. Iniciamos ahora nuestro acto 2, nuestra gran catequesis, para que podamos comprender la profundidad de aquella enigmática frase del Padre Pío: «Ya ha llegado quien puede ayudarla mejor que yo». Necesitamos ahora entrar en el acto 2 de nuestro viaje. Necesitamos, por un instante, intentar ver el mundo como el Padre Pío lo veía. Y para ello, primero debemos recordar quién era el hombre detrás del santo, el místico detrás del fraile. El Padre Pío no era un santo común. Era un hombre que, por un permiso especial de Dios, vivía con un pie en la tierra y un pie en la eternidad. Durante más de 50 años, llevó en su cuerpo las llagas abiertas de nuestro Señor Jesucristo, un sufrimiento y una unión con la pasión que apenas podemos empezar a imaginar. Poseía el don de la bilocación, siendo visto en dos lugares completamente diferentes al mismo tiempo. Leía los corazones y las conciencias en el confesionario como nosotros leemos un libro abierto. Y, como sabemos por sus cartas y por los testimonios, libraba batallas físicas y diarias contra las fuerzas del infierno. Él no solo creía en el mundo espiritual, lo veía, lo oía y lo tocaba todos los días. Es a partir de esta visión sobrenatural única que él veía toda la creación de una forma diferente. Al igual que su gran padre espiritual, San Francisco de Asís, el Padre Pío veía en cada criatura, en cada planta, en cada animal, un reflejo del amor, la belleza y la sabiduría de Dios. Era famoso por conversar con los pájaros que se posaban en su ventana y por tratar a todos los animales, incluso a los más pequeños, con una inmensa ternura y respeto. Solía decir a sus hijos espirituales más cercanos: «A los animales perciben lo que nosotros, en nuestro orgullo y en nuestra agitación, olvidamos ver». Esta afirmación suya
cobraba un significado aún más especial cuando se refería a los gatos, que frecuentemente deambulaban por el convento de San Giovanni Rotondo. Dentro de su visión general de la creación, el Padre Pío poseía una comprensión muy particular sobre estos felinos. No los veía solo como mascotas o cazadores de ratones, sino como criaturas dotadas por el Creador de una sensibilidad espiritual extraordinaria, capaces de detectar presencias, influencias y energías que escapan completamente a nuestra percepción humana. Los consideraba verdaderos centinelas espirituales, guardianes silenciosos colocados por Dios en ciertos lugares y en ciertas familias con una misión muy específica y, hasta hoy, poco comprendida. La creencia del Padre Pío en los gatos como centinelas espirituales no era una teoría teológica que leyó en algún libro antiguo. Nació de su propia directa y misteriosa experiencia personal, especialmente durante sus noches más terribles, cuando la batalla entre el cielo y el infierno se volvía más visible y más violenta en su propia celda. Los frailes más cercanos y los hijos espirituales a quienes se abría con más confianza contaban una historia fascinante y que se repitió a lo largo de los años. En las noches en que los sufrimientos físicos de los estigmas se volvían casi insoportables, o, principalmente, cuando los ataques del demonio en su celda eran particularmente feroces y físicos, un gato gris aparecía misteriosamente dentro de su habitación. La puerta estaba cerrada con llave, las ventanas del convento estaban cerradas, pero, inexplicablemente, el animal simplemente estaba allí. No maullaba, no pedía comida, no hacía ruido, simplemente se acostaba en silencio a los pies de la cama del padre o en un rincón de la habitación y comenzaba a ronronear, suavemente, suavemente. El propio Padre Pío relató en diversas ocasiones que la simple presencia de aquel animal y el sonido continuo y pacífico de su ronroneo traían una extraña e inexplicable calma al ambiente. Era como si la presencia de aquella pequeña y humilde criatura de Dios actuara como un pararrayos espiritual, absorbiendo la tensión, la maldad y la opresión que estaban en el aire. Después de un tiempo, cuando la crisis de dolor o el ataque demoníaco disminuían de intensidad, el animal desaparecía de la celda de forma tan silenciosa y misteriosa como había llegado. ¿Cómo interpretaba el Padre Pío este fenómeno extraordinario? Él veía en aquel gato un mensajero del amor y del cuidado de Dios, una criatura enviada por el cielo para traerle un pequeño pero real consuelo en medio de su terrible pasión. Entendía que Dios, en su infinita creatividad y en su amor por los detalles, usa los medios más simples e inesperados para manifestar su cuidado por nosotros. Y razonaba con una lógica divina en sí. Dios envía un animal para consolar y proteger a uno de sus mayores santos en el apogeo de su batalla más dura. ¿Por qué no usaría a estas mismas criaturas para traer una medida de paz y de protección a nuestros hogares, a nuestras familias, en medio de nuestras batallas cotidianas? Esta experiencia personal fue la semilla de toda su enseñanza sobre la misión espiritual de los gatos. Pero la sabiduría del Padre Pío no se la guardaba para sí, la usaba como un médico usa la ciencia para curar las heridas y los miedos de sus hijos espirituales. Y uno de los casos más extraordinarios que ilustran su enseñanza sobre los gatos es el de una familia que vivía en un estado de verdadero terror en su propia casa. Esta familia, ya al límite de sus fuerzas, fue a buscarlo en 1947. Le relataron al santo que su hogar, antes un lugar de paz, se había vuelto insoportable. Oían ruidos extraños y arañazos dentro de las paredes durante la noche. Pequeños objetos, como llaves o anillos, cambiaban de lugar solos, reapareciendo en lugares imposibles. Y, lo peor de todo, una atmósfera constante de opresión, de tristeza y de miedo era tan densa que apenas podían respirar en paz dentro de sus propias paredes. Sentían una presencia que no podían ver, pero que los aterrorizaba día y noche. Después de escucharlos con mucha atención, el Padre Pío no les prescribió de inmediato una novena complicada o un rito formal de exorcismo. Los miró y les dio la más extraña de todas las
Recetas médicas. La solución a su problema es simple, dijo. Necesitan un gato en su casa. Viendo la total confusión en el rostro de aquella pobre gente, añadió la condición crucial, la condición que separaba la fe de la superstición. Pero no puede ser un gato cualquiera. No lo busquen, no lo compren, recen y esperen a aquel que Dios mismo enviará. Él llegará por sí solo. Aunque completamente perpleja y quizás un poco decepcionada con un consejo tan extraño, la familia decidió obedecer la orden del santo, pues su fe en el Padre Pío era mayor que su confusión. Volvieron a casa y esperaron, con una mezcla de duda y esperanza. 3 semanas después, un gato negro, delgado y callejero, apareció en su jardín y se negó a irse, en contra de la antigua y tonta superstición sobre los gatos negros. Pero con la fe renovada por las palabras del Padre Pío, abrieron la puerta y lo acogieron. Todavía no lo sabían, pero no solo habían adoptado una mascota, acababan de reclutar para su casa a un centinela. Y la primera revelación sobre el poder de aquel guardián es lo que vamos a empezar a desvelar ahora. En nuestro acto 3 llegamos ahora al corazón de nuestro misterio, al tan esperado acto 3, donde vamos a desvelar las revelaciones del Padre Pío. Después de que aquella familia acogiera al gato negro, volvieron a ver al santo, y él comenzó a explicarles lo que estaba sucediendo, y la primera y más fundamental revelación que les hizo fue sobre la percepción de estos animales. El primer secreto, enseñaba, es que los gatos poseen lo que él llamaba la vista dual. ¿Qué significa esto? Significa que, mientras nosotros, los seres humanos, con nuestros ojos de carne, vemos única y exclusivamente el mundo físico y material, los gatos, por una sensibilidad especial que Dios les ha dado, pueden percibir, de forma simultánea, nuestro mundo y el plano espiritual que lo interpenetra. Es como si nosotros por defecto viéramos el mundo en blanco y negro, y ellos lo vieran en una gama de colores espirituales que ni siquiera imaginamos que existen. Es por esta razón, explicaba el Padre Pío, que tantas veces vemos a un gato reaccionar a estímulos invisibles, cuando se queda mirando fijamente un rincón vacío de la sala, o sigue con la mirada atenta algo que atraviesa la habitación. No está viendo nada, como nosotros pensamos. Está, en realidad, observando una presencia, una energía, una realidad que existe en otro plano, pero que ocupa el mismo espacio. Él es el centinela, que ve lo que nosotros no podemos ver. Y eso fue lo que sucedió con aquella primera niña, la que sufría de pesadillas. La madre, después del encuentro con el Padre Pío, comenzó a observar al gato que se había acercado a su hija. Notó que, todas las noches, el animal insistía en dormir en la habitación de la niña, generalmente a los pies de la cama. Y en las noches en que la niña comenzaba a agitarse, como si una pesadilla estuviera comenzando, la madre veía al gato sentarse, alerta, mirando fijamente a un rincón oscuro de la habitación, a veces emitiendo un gruñido bajo y profundo. Y, misteriosamente, la niña se calmaba y volvía a dormir en paz. Las crisis de terror nocturno cesaron por completo. Aquel gato, con su vista dual, podía ver a la entidad que atormentaba a la niña, y, con su simple y pura presencia de criatura de Dios, la ahuyentaba. Si la vista dual ya nos parece una capacidad extraordinaria, la segunda revelación del Padre Pío sobre la misión de los gatos es aún más sorprendente y práctica para nuestras vidas. Él enseñaba que los gatos no son solo observadores pasivos del mundo espiritual, son, por naturaleza, agentes activos de purificación. El segundo secreto es que poseen la capacidad innata de actuar como filtros espirituales, absorbiendo y neutralizando las energías negativas de un ambiente. ¿Qué significa esto en la práctica? El Padre Pío explicaba, en su lenguaje simple y directo, que los gatos poseen una constitución espiritual única. Son naturalmente atraídos por energías enfermas, desordenadas o negativas. Donde hay una concentración de tristeza en una habitación a causa de un luto, donde hay una tensión residual en el aire a causa de una discusión, donde hay una angustia por una enfermedad o incluso la presencia de una influencia espiritual maligna, el gato actúa como una especie de esponja
o pararrayos espiritual, es instintivamente atraído hacia ese punto, no por curiosidad, sino con la misión de limpiar y reequilibrar el ambiente. Es por eso, enseñaría el Padre Pío, que un gato a menudo elige dormir precisamente en el lugar del sofá, donde una persona lloró, o sobre la parte del cuerpo de su dueño, que está enferma y dolorida. No es solo una búsqueda de calor físico, es un instinto espiritual de purificación, y el Padre Pío iba más allá, con una observación que sorprendió a muchos. Sugería que el peculiar ritual de los gatos de enterrar sus excrementos de forma tan meticulosa era un acto simbólico de un proceso espiritual. Estarían, de hecho, enterrando y neutralizando en la tierra las energías negativas que absorbieron, para que no contaminen el hogar. Esta era la función de aquel gato negro en la casa, con fenómenos inexplicables. Estaba, día tras día, absorbiendo la atmósfera de miedo y de opresión, limpiando el terreno espiritual y debilitando la influencia de la presencia que allí estaba. El propio Padre Pío notó que, durante los terribles bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, los gatos del convento se reunían precisamente en las áreas del monasterio que horas más tarde serían alcanzadas por bombas, como si pudieran percibir de antemano la energía de la destrucción y estuvieran allí, con su presencia, tratando de mitigar el sufrimiento que estaba por venir. Si las dos primeras revelaciones ya han expandido nuestra mente, la tercera, la más asombrosa de todas, es la que cambiará para siempre la forma en que escuchas el sonido más común y familiar de tu gato. Llegamos a la revelación sobre el misterioso poder de su ronroneo. Para la mayoría de nosotros, el ronroneo es simplemente una expresión de que el gato está feliz y cómodo. Pero para el Padre Pío, era mucho más que eso. Él describía el ronroneo como una frecuencia vibratoria sanadora, una especie de oración constante que la criatura ofrece a Dios, decían. Mientras nosotros, con nuestra mente agitada, nos olvidamos de orar, ellos continúan con su silenciosa y humilde alabanza, una vibración que tiene el poder de restaurar la armonía en cuerpos y en espacios alterados. Y aquí, de una forma absolutamente asombrosa, la sabiduría mística del santo encuentra un eco sorprendente en la ciencia moderna. Estudios científicos recientes han descubierto que el ronroneo de los gatos opera en una frecuencia que varía entre 25 y 150 Hz. Y esta es, precisamente, la misma gama de frecuencia que, en terapias médicas, ha demostrado ser beneficiosa para acelerar la regeneración de tejidos, fortalecer los huesos, reducir el dolor y la inflamación. La ciencia, con sus instrumentos, apenas está comenzando a comprobar una verdad que el Padre Pío ya conocía por intuición espiritual. Ahora entendemos mejor la historia del gato en la celda del Padre Pío durante sus sufrimientos. El ronroneo de aquel animal no era solo un sonido de fondo, era un bálsamo vibracional, una medicina de Dios para aliviar sus dolores. Y entendemos el consejo que le dio a María Consiglia, la mujer con dolores crónicos. Permite que duermas cerca de donde sientes dolor. No estaba prescribiendo una superstición, sino una terapia divina, natural y concreta, escondida en el ronroneo de una de sus más misteriosas criaturas. Llegamos ahora a nuestro acto 4, el momento de llevar toda esta sabiduría celestial a nuestra vida práctica. Pues el Padre Pío no nos reveló estos secretos para que fueran solo una curiosidad fascinante. Él era un santo de acción y nos llama a actuar. ¿Cómo podemos entonces colaborar con nuestros centinelas espirituales en el día a día? El primer consejo práctico que el Padre Pío nos daría es el de la observación atenta y con fe. A partir de hoy, comienza a observar a tu gato ya no como un simple animal, sino como un posible barómetro espiritual de tu hogar. Presta atención. ¿Hay alguna habitación o rincón de la casa que evita persistentemente? Por el contrario, ¿hay algún lugar donde insiste en dormir o permanecer durante horas? Observa cómo reacciona cuando hay una discusión o un momento de gran tristeza en casa. Y, principalmente, observa su mirada. Cuando fije la atención en un punto vacío, no lo descartes como algo sin importancia. Haz una pequeña oración en ese lugar. El segundo consejo es el de permitir la proximidad en los momentos de prueba. Cuando estés enfermo,
angustiado o sufriendo, y tu gato busque tu compañía, no lo alejes, acógelo. Como hemos visto, puede estar cumpliendo instintivamente su misión de filtro y de curador. Permite que duerma en tu habitación, especialmente si tú o alguien de tu familia sufre de insomnio o pesadillas, como la niña de nuestra primera historia. Estos dos actos, observar con fe y permitir la proximidad con gratitud, son los primeros pasos para activar esta colaboración. Exigen de nosotros una nueva humildad, la de aceptar que la ayuda de Dios puede venir de las formas más inesperadas, incluso a través de la silenciosa y misteriosa compañía de una de sus más enigmáticas criaturas. Pero hay un detalle crucial, una condición esencial que el Padre Pío siempre enfatizaba y que muchos ignoran. Para que un gato pueda cumplir esta su misteriosa función protectora o sanadora, necesita ser tratado con el máximo respeto, dignidad y amor. No es una herramienta espiritual, un objeto o un amuleto que se pueda usar. Es una criatura de Dios. El santo advertía con firmeza a un gato maltratado, descuidado o infeliz, no puede ser un buen guardián. El respeto a todas las criaturas de Dios, insistía el Padre Pío, es inseparable de nuestra relación con el propio Creador. Cuando honramos a sus criaturas, lo honramos a Él. La gratitud y el amor hacia el animal son la llave que activa su misión protectora en nuestro favor. Y las personas que siguieron este consejo completo de observar, de acoger y de amar, vieron los frutos de forma asombrosa, como el caso de Ana María, de Valencia, que, tras perder a su amado esposo, notó que su gata pasaba horas acostada sobre su almohada, precisamente en el lugar donde ella derramaba sus lágrimas de luto todas las noches. 3 meses después, Ana María se dio cuenta de que su dolor más agudo había disminuido considerablemente. Mi gata, afirma con convicción, estaba absorbiendo mi dolor, tal como el Padre Pío enseñaba. O la historia del pequeño Gabriel de Murcia, que sufría de constantes y aterrorizantes pesadillas. Sus padres, recordando estas enseñanzas, prestaron atención al comportamiento del gato de la familia. Notaron que el animal evitaba, con un miedo visible, un rincón específico de la habitación del niño. Al investigar ese punto, descubrieron una antigua y violenta fotografía escondida dentro de la pared por los antiguos propietarios. Tras retirar el objeto y bendecir el espacio, las pesadillas de Gabriel cesaron por completo esa misma noche. El centinela silencioso había, fielmente, indicado el lugar de la perturbación. Y hay un último y bellísimo relato sobre los últimos días de vida del Padre Pío que pocos conocen y que sella todas estas enseñanzas. Según testimonios de los frailes que lo acompañaron hasta el final, un gato atigrado, desconocido para todos, apareció misteriosamente en el convento días antes del fallecimiento del santo. El animal permaneció apostado fuera de la puerta de la celda del Padre Pío, día y noche, sin moverse, sin comer, solo esperando en una vigilia silenciosa. En el exacto momento en que el santo partió de este mundo, el 23 de septiembre de 1968, los frailes notaron que el gato se levantó, dirigió una última y larga mirada hacia la puerta de la celda y se alejó, desapareciendo tan misteriosamente como había llegado, para nunca más ser visto. El padre Alecio Parenti, uno de los frailes más cercanos al santo, comentó años después: era como si este animal hubiera venido con una misión específica, acompañar a nuestro padre en su última batalla y en su transición al cielo, cumpliendo hasta el final esa misión protectora de la que tanto nos había hablado. La lección final, por lo tanto, va más allá de los gatos. Es una invitación del Padre Pío para que tengamos ojos para ver, para que reconozcamos los canales inesperados de gracia que Dios pone en nuestra vida todos los días. La creación entera, cuando se ve con los ojos de la fe, nos habla de Dios y puede ser un instrumento de su amor. Quizás para ti, el mensajero no sea un gato, sino un perro fiel, un pájaro que canta en tu ventana, o la propia naturaleza que te trae paz. Lo que el Padre Pío nos enseña, en última instancia, es a tener un corazón abierto a los misterios de Dios,
que se esconden en las cosas más simples. Si tienes experiencias personales con tus animales que confirman estas enseñanzas, compártelas en los comentarios. Tu testimonio puede ser la luz que otra persona necesita leer hoy. Que las lecciones del Padre Pío abran tus ojos espirituales a las maravillas de la creación, y que nunca más te sientas solo, sabiendo que Dios, en su amor, pone en nuestro camino guardianes visibles e invisibles, paz y luz.